Pues quizás sea saber centrar el enfoque con lo que desea el director, el productor y su propia idea. Porque cada uno de estos implicados pues tiene una necesidad en el rodaje. El productor desea que su película que esté hecha en el presupuesto asignado, con la calidad necesaria, en el tiempo necesario. Si pedimos de más o nos retrasamos, pues estaremos afectando el traje que han diseñado para la película. El director, por su parte, pues tiene una visión y un sueño con su película y desea verlo plasmado en imágenes. Y es su sueño y no el nuestro. Entonces, pues debemos aprender a entenderlo, a poner la fotografía a su servicio, a aportar nuestra personalidad, nuestra técnica, nuestro bagaje cultural. Y por último, pues saber poner nuestro ego como directores de fotografía y autores en parte del acabado visual de la película, pues poner ese ego en su justa medida, por supuesto. Y el equilibrio entre estas cosas pues no siempre es fácil. Pues sabiendo entender lo que hace que un plano, una escena o una historia sean memorables, y eso, entre otras cosas, es cuidar cada plano pensando como si este plano fuera único, o sea, pensando incansablemente cómo hacerlo mejor hasta que se dice motor. Emplear 10 segundos en decir cómo puedo mejorar este plano incluso cuando estés a punto de dar motor. Hay un libro que se llama Every Frame a Rembrandt, del conocido director de fotografía Andrew Laszlo, en el que hace referencia al compromiso incansable de cada director de fotografía en producir la mejor, la más interesante, la más inusual y memorable imagen para cada plano. Iluminar es poner luz. A veces se dice peyorativamente alumbrar, por eso hacen las farolas. Tú entregas 3 luces a 3 directores de fotografía distintos y cómo ellos las usen creando volumen, creando sentido y atmósfera es un factor diferenciador de cada uno. Quizás pues las sitúan en los mismos sitios, pero cómo ellos las controlen o las modifiquen, eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que yo llamo el control de la luz, y lo que vamos a enseñar es a controlar la luz a través de las herramientas de las que dispone un director de fotografía, pero además atendiendo a un objetivo primordial, que es el de conseguir tridimensionalidad, y por eso lo de control tridimensional, en un espacio de representación de 2 dimensiones, como es la pantalla de cine o la televisión. Así que se trata de cortar adecuadamente una luz, de generar volúmenes, de reproducir sobre los actores el aspecto visual del plano general del espacio en el que estos actores se encuentran, oscurecer determinadas áreas de la imagen mientras se destacan otras. Todo esto es el control tridimensional de la luz. No creo que haya conceptos erróneos sobre eso aquí. Creo que se sabe perfectamente lo que hace un director de fotografía, y además aquí en Colombia hay magníficos directores de fotografía que llevan trabajando muchos años y que saben perfectamente lo que hacen. Lo que sí es un error, bajo mi punto de vista, es cómo se enseña esta profesión en las universidades. Se enseña desde un escritorio, por personas que, pues con todos los respetos, pues nunca han estado en un set profesional de rodaje. La práctica y la teoría no se enseñan adecuadamente, y aunque hay muchos conceptos que pueden ser explicados en la pizarra, yo particularmente creo que hay muchas cosas que pueden ser explicadas en la pizarra sin medios técnicos, pues la práctica al final solo puede ser enseñada en el set. La conceptualización e interiorización de la misma, de esa práctica por parte del docente, pues lleva muchos años de experiencia, y sobre todo pues es una experiencia profesional trabajando en el set, pero también es una experiencia conceptualizando esos conceptos para pensar sobre ellos y para enseñar sobre ellos. Un director de fotografía profesional lógicamente es alguien que recibe un salario, ¿no? Por lo que hace, está a la altura de los servicios que está prestando, y entonces recibe un salario. Muchas veces todos hemos trabajado gratuitamente para aprender o para tener materiales rodados que luego podamos enseñar a otras personas, como nuestro reel o nuestra bobina de trabajo. El gran paso es cuando uno recibe ese salario por su trabajo profesional. Por otro lado, si por amateur se entiende que alguien está comenzando, pues evidentemente le falta mucho que aprender para que le llamen director de fotografía. Pero también hay otra acepción de la palabra amateur, y si por amateur se entiende que ama lo que hace, pues entonces todos somos un poco amateurs. El amateurismo es algo que a lo mejor se pierde con los años de experiencia y con la rutina, pero afortunadamente este oficio es una profesión muy vocacional en la que uno nunca deja de aprender y nunca deja de sorprenderse. Así que pasados muchos años de vida profesional, uno puede seguir considerándose un amateur, es decir, alguien que ama lo que hace. Pues una producción debe tener
Ambas cosas, ambas características, arte y técnica. Pues solo la técnica no la hace memorable y la calidad artística por sí misma es muy difícil de definir. Es más fácil definir la calidad técnica, pues siempre hace referencia pues, a la ausencia de artefactos digitales o defectos, ausencia de texturas no deseadas, presencia de degradados de color y de tonalidades suaves, detalles en las sombras y en las altas luces, colores más naturales. También una calidad técnica hace referencia a una resolución suficiente para que el ojo no perciba bordes escalonados, a que no existan bordes artificiales en los contornos de los objetos o de las personas, a que la imagen sea lo más real posible, que haya matices en los colores, que exista una clara posibilidad de corrección de color. Todo eso es calidad técnica. Además, por otro lado, la calidad técnica, junto con la artística, también puede hacer referencia pues, a los planos bien hechos, a la planificación y los movimientos de cámara bien ejecutados, que todo eso desemboca finalmente en un montaje adecuado. Por supuesto, la iluminación adecuada, también la puesta en escena. Pues todos estos son factores que conforman la calidad técnica y artística de una producción audiovisual, independientemente, por supuesto, de su valor de producción. Bueno, pues yo creo que la mayor diferencia es la inmediatez. Hoy sabemos con mejor certeza lo que estamos haciendo, si por supuesto entendemos los procesos, si entendemos las cámaras, si tenemos las herramientas adecuadas y la gente profesional a nuestro alrededor en el set. Con todo ello, pues tenemos una inmediatez sobre lo que estamos haciendo que nos da ciertas garantías y es como más sencillo, no hay que adivinar. Tenemos monitores que debidamente calibrados pues son como un fotómetro muy caro, también son como un fotómetro, herramientas nuevas como histogramas, false color, un montón de herramientas que antes no existían. Tenemos la posibilidad de corregir el color en el set, de mostrar una aproximación muy cercana a cómo va a ser el acabado visual de la película. Pues es que lo digital termina con el proceso de adivinación y de alquimia propia del proceso fotoquímico. Antes había que esperar al día siguiente, había que esperar a la tarde a verlo proyectado para ver si aquello estaba bien o estaba mal. Sí es cierto que como contrapartida se echa de menos la textura del negativo cinematográfico. La única textura puede ser ahora mismo la presencia de ruido digital, que no tiene las características del grano cinematográfico y que tiene además ciertas connotaciones de calidad, una capa subliminal de información, ¿no? El grano es algo, puede ser hasta artístico. Por otro lado, hoy con lo digital tenemos además un rango dinámico, lo que se traduce en velocidad en el set, seguridad en la exposición, posibilidades de postproducción, es decir, tenemos un mayor rango dinámico y eso es bueno para nosotros. También tenemos más sensibilidad, podemos llegar a sensibilidades sin presencia de ruido notable de hasta 3200 ISO. La mayoría de las cámaras hoy trabajan por encima de los 800 ISO, cosa que en fílmico antes era impensable por encima de los 500 con las últimas emulsiones salidas al mercado, aunque pues también es cierto que estas emulsiones se podían forzar, pero lo cual traía consigo un incremento en el contraste y un incremento en el grano. Pero bueno, lo importante de la sensibilidad es que unida al rango dinámico es una herramienta fundamental para el fotógrafo. Otro de los temas más importantes en lo que a fotoquímico versus digital se refiere es que ya no contamos con un laboratorio donde se pueden ocasionar problemas como antaño y la respetabilidad y homogeneidad de nuestra exposición y visión pues está un poquito más asegurada, ¿no? Tampoco quiere esto de decir que hoy en día no puede haber errores con nuestro material expuesto, pero sí es cierto que si mantenemos los debidos protocolos, y eso es algo que aprenderemos también en el curso que vamos a organizar, podemos garantizar una mejor seguridad y comunicación incluso desde el set a la postproducción, pues asegurando la comunicación de las intenciones del fotógrafo y del director que ya han sido aprobadas en el set. Hoy cada día más los directores, los productores evalúan el material salido del set que va directamente a la edición y que previamente ha pasado por una colorización básica, de tal manera que ya en la edición está la intención del fotógrafo y la intención del director para que sea evaluada. Pues si te refieres a que la fotografía y la historia deben viajar juntas, pues por supuesto, o sea, yo os recomiendo la última película de Christopher Nolan, increíble fotografía, increíble historia, ambas en armonía total.
No debemos salir de una película diciendo, ¡ah, qué bonita la fotografía! Y bueno, pues es que la dirección de fotografía tiene que subrayar aspectos de la historia y, por supuesto, cuidar momentos especiales, cuidar la fotogenia de los artistas, pero a la vez pues ser transparente a los ojos de la audiencia. No debe ser protagonista, debe estar en la sombra. De igual modo que las demás herramientas del director, como la música o la planificación o el montaje, tiene que ser la luz, y la dirección de fotografía tiene que ser transparente a la audiencia. Hoy en día se puede grabar con cualquier cosa, con un celular, con luz disponible, pero a lo que no se puede renunciar es que hay que saber usar ambas cosas. Hay que tener la cabeza bien amueblada en términos de dirección de fotografía. Pues afortunadamente hoy hay muchas opciones de cámaras a precios muy razonables, lo que hace que cualquiera pueda probarse a sí mismo. Hoy hay una democratización total, como nunca antes, de las herramientas de captación de imagen y sonido, y eso es muy bueno, y también incluso de las herramientas de postproducción, y esto es una cosa maravillosa. Pero a la vez hay que aprender a usarlas adecuadamente. No por tener la mejor cámara del mercado, en la que te gastaste todo tu dinero, te convierte necesariamente en un director de fotografía. Entonces hay que contar con imágenes que las imágenes no solamente están formadas de herramientas o de técnica, o sea, hay una gramática, hay un lenguaje que hay que aprender. Bueno, yo hice un corto hace tiempo que os recomiendo, ahí podréis ver el enlace. Pues es un corto muy simple, con una cámara Canon, con una DSLR y apliques, 2 bombillos, y lo hicimos un día que estábamos varios amigos aburridos en casa y hacía mal tiempo, y bueno, está hecho todo el día durante un domingo en interiores, y bueno, pues y luego algunos planitos sueltos al día siguiente. Si es que a veces no hay más que tener una idea, y eso es a lo que no se puede renunciar. En ese caso los protas ni siquiera eran actores. Ahora, eso sí, pues los encuadres, la planificación, pues están pulidos. Pues yo creo que es un ejemplo de rodaje con 0 recursos, pero con buenas ideas, talento y, por supuesto, pues empuje entre muchos amigos. Pues yo creo que hay que fijarse en la naturaleza y en cómo entra la luz en los espacios reales. Hay que mirar alrededor siempre fijándose en la luz, cómo entra la luz de día y de noche por las ventanas, cómo inciden las habitaciones, cómo rebota en el suelo, cómo rebotan los techos, cómo golpean las personas, cómo se afectan unas a otras y el rebote de una persona afecta en la otra, cómo incide en el rostro de los sujetos, cómo podemos orientar nuestros sujetos para que la luz les sienta mejor. Pues para todo esto hace falta cierta práctica, y por ejemplo los documentales son una práctica perfecta en todo esto. Hay que tratar de hacerse en la cabeza primero una idea de cómo uno quiere que sea la luz de la escena, para luego, lógicamente, usar la técnica que uno tiene para recrear esa idea. Es decir, no sirve esto de ir al monitor y mirar y ver el resultado de lo que hacemos o ponemos en la escena y cambiarlo, sino que hay que pensar primero. Es decir, el monitor puede ser algo que nos pueda hasta impedir soñar o pensar. Es decir, hay que hacer el ejercicio primero de poner en la cabeza una imagen y luego tratar de llevarla a cabo. Y después miramos el resultado. También hay que tratar de averiguar al máximo lo que el director tiene en la cabeza, esto es otra de las ideas fundamentales, y anticiparse a todo. Es lo que hemos dicho antes, pues estamos ahí para entender al director y apoyarle técnica y artísticamente con nuestro conocimiento y experiencia. Y eso es un reto importante, ya que es difícil ponerse en la cabeza de otro. Sin embargo, estamos ahí para eso, para solucionar problemas. Todos los problemas que haya en el set siempre terminan en el director de fotografía. Hay quien dice que el director de fotografía es el que más preguntas contesta al cabo del día. Pues no importa además que cuánto hayamos preproducido, porque siempre ocurrirán cosas no previstas a las que siempre el director de fotografía tiene que poner solución.